Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C271, Tesoro para realzar el alma. Capítulo 271. Tesoro para realzar el alma. La protección automática de La Verdad era como un ancla pesada, anclando firmemente a Lifan sobre el océano de sus pensamientos. Esto le impidió dejarse llevar por ilusiones extremadamente realistas, impidiendo que afectaran su cuerpo físico a través de sus pensamientos. Sin embargo, Lifan no relajó su vigilancia. Miró fijamente el progreso de recarga de La Verdad. Una vez que el progreso disminuyó, Lifan planeó activar Trus inmediatamente y regresar a su punto de anclaje. De esta manera, Lifan, que estaba mentalmente preparado, esperaba en silencio los cambios que traería a continuación el Enchanted Horse. La velocidad a la que aparecían las heridas se hacía cada vez más rápida. Pero Lifan se mantuvo firme. Independientemente de cuántas heridas aparecieran en su cuerpo, incluso cuando se debilitó debido a heridas graves, simplemente observó el progreso de la carga frente a él sin ninguna reacción. Después de mucho tiempo, aparentemente porque estas lesiones no podían intimidar a Lifan, se produjo un nuevo cambio. Una llama se encendió desde el cadáver del caballo de la intención. Al mismo tiempo, Lifan sintió un calor insoportable que descendía sobre él. ¡Ah! No pudo evitar soltar un leve gemido. Incluso vio su cuerpo convertirse lentamente en cenizas en las llamas. Es falso, todo falso. El avance de la acusación de verdad permaneció impasible. Esto indicaba que no había peligro de muerte. Todo era simplemente una ilusión extremadamente realista. Lifan creía firmemente en su corazón. Las llamas ardientes continuaron parpadeando. Lifan luchó contra un dolor y un tormento insoportables. Después de un periodo desconocido, la larga agonía disminuyó gradualmente. Después de que el cadáver del caballo de la intención en el suelo fuera completamente quemado hasta las cenizas, las ilusiones que entrelazaban a Lifan finalmente desaparecieron. Mientras se reevaluaba en el espejo, había vuelto a su apariencia humana original. Además, Lifan sintió que parecía haberse vuelto más fuerte. No en términos de cuerpo físico o nivel de cultivo, sino en términos de alma. Lifan reflexionó cuidadosamente sobre sus propios cambios. Si se compara la conciencia espiritual con los músculos de una persona, entonces la conciencia espiritual puede fortalecerse continuamente a través del entrenamiento y las técnicas de cultivo. Sin embargo, el alma es como el esqueleto de una persona y está predeterminada desde el nacimiento. Solo métodos especiales, como los avances en los ámbitos de cultivo y los efectos de ciertos tesoros celestiales, pueden fortalecerlo. Los métodos ordinarios simplemente no pueden afectarlo. Y ahora siento que mi esqueleto ha crecido visiblemente. Lifan no había sentido esta sensación de volverse más fuerte en mucho tiempo. Ni siquiera el sentimiento generado por el avance de un pequeño reino en el cultivo podía compararse. Si hubiera que hacer una comparación, solo sería comparable a la sensación de entrar con éxito en la etapa de condensación y o establecimiento de la fundación, un avance importante en el ámbito. Después de algunos experimentos, Lifan descubrió que aunque su nivel de cultivo no había mejorado, la intensidad de su conciencia espiritual se había visto afectada, experimentando un aumento significativo. Además, su velocidad de procesamiento del pensamiento parecía haberse vuelto más fluida. El caballo de la intención es realmente un buen tesoro. Aunque la forma en que logra sus efectos es un poco extraña, los resultados son realmente buenos. El miedo en su corazón había desaparecido, reemplazado por una codicia inevitable. Mono de corazón, caballo de intenciones. Si el mono corazón se transforma a partir de un cultivador, entonces parece que este caballo de intención también debería estar formado por un cultivador. Al recordar el cadáver completamente idéntico de Enchanted Horse de antes, una suposición surgió en la mente de Lifan. Tengo, la verdad, para ayudarme a hacer trampa, así que pude superar los efectos del caballo de la intención con mucha facilidad. Pero si la voluntad de uno no es tan firme y realmente muere. Me temo que el anterior Enchanted Horse llegó a su fin de esta manera. Por tanto,
la intención de Zhang Ziliang también es muy clara. Es a la vez una recompensa y una prueba. Si uno ni siquiera puede pasar la prueba del caballo de intención, significa que no está calificado para representar al mar con Yun en la provincia de Tianyu, ni heredar sus habilidades únicas. Si mueres, que así sea. TSK. Después de avanzar a la etapa de transformación del alma, la mentalidad de Zhang Ziliang es realmente muy diferente a la anterior. En aquel entonces, incluso cuando estaba en la etapa de condensación recibí su atención especial y me concedieron la formación infinita. Ahora. Pensando en esto, Li Fan no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Luego envió un mensaje de informe a Zhang Ziliang. Zhang Ziliang estaba un poco sorprendido de que Li Fan pudiera digerir el caballo de la intención tan rápidamente. Parece que tu fuerza de voluntad es incluso más fuerte de lo que imaginaba. Muy bien. Entre los tres, tú eres el primero en lograrlo. Aquí está tu recompensa. Con eso, Zhang Ziliang envió un objeto a través del espejo Tianxuan. Este objeto era un cubo blanco brillante, la corona de formación que Li Fan había codiciado durante mucho tiempo. Al recibirlo, Li Fan no pudo evitar sentirse gratamente sorprendido. Él exclamó repetidamente, «Muchas gracias por tu amabilidad, maestro. Esta corona de formación es para ti». En su interior se superponen un total de más de 100 formaciones diferentes. En tu tiempo libre podrás desmontarlo y estudiarlo. Si puedes construir una corona de formación de 30 capas por tu cuenta, puedes ser considerado un maestro de formación. Instruyó Zhang Ziliang. El efecto potenciador del caballo de la intención en el alma no es solo temporal. Durante mucho tiempo tendrá un cierto efecto nutritivo en el alma. Durante este tiempo, lo mejor es cultivar con diligencia y evitar conflictos con los demás. Maximiza su efecto. Jeje, quizá también te hayas dado cuenta de que el caballo de la intención alguna vez fue un cultivador durante su vida. Y el que te di fue un cultivador Golden Co en la vida. Si puedes absorber completamente sus efectos, duplicar la fuerza de tu alma no debería ser un problema. Li Fan no esperaba este beneficio adicional y rápidamente expresó nuevamente su gratitud a Zhang Ziliang. Sin embargo, Zhang Ziliang colgó la comunicación sin más respuesta. Un cultivador Golden Core. Uno no puede escapar del destino de convertirse en el alimento de otra persona incluso después de morir. Li Fan negó con la cabeza hacia adentro. Li Fan de repente recordó las frutas Tayán con cara humana que había visto en la isla Tayán. En aquella época, los frutos con cara humana parecían afectar únicamente a los mortales de la isla. Si un cultivador se convirtiera en un fruto con cara humana, ¿aparecería un fruto con un efecto más fuerte? Ya sean frutas Tayán, monos de corazón o caballos de intenciones. Me pregunto si hay alguna conexión entre ellos. Li Fan sintió que parecía haber algún tipo de secreto escondido en todo esto, lo que le dio una sensación extraña. Parecía fuera de lugar, pero algo familiar. Después de reflexionar un rato, el cristal azul de su mente parpadeaba continuamente y escenas de experiencias pasadas aparecían ante sus ojos. Li Fan finalmente se dio cuenta de dónde venía esta sensación de familiaridad. ¿Secar ruinas, anomalías? Li Fan reflexionó por un momento, algo inseguro. Sin embargo, esto contradecía las normas actuales de cultivo, era completamente irrazonable y parecía tener su propio sistema de leyes, pero estaba todo conectado. Se dice que las anomalías solo existen dentro de las ruinas de sectas antiguas. Si ambos están realmente relacionados, ¿qué implica eso? Li Fan recordó de repente el momento después de que el buey llevó al maestro al Palacio Celestial de Cloudwater. Fue convocado al Salón de los Secretos Celestiales para ser investigado. Frente al enorme mapa del mar de Konyun, el frágil cultivador había dicho: «Un caso más». Li Fan adivinó algo vagamente. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C272. Un cambio sorprendente. Capítulo 272. Un cambio sorprendente. Es probable que también existan anomalías fuera de las ruinas de sectas antiguas. Li Fan hizo la inferencia más razonable. En todo el reino Xuanwang se han producido incidentes dispersos de ataques anómalos contra personas. Las frutas con cara humana, los monos corazón y los caballos de intención pueden ser productos de estas anomalías.
A juzgar por el comportamiento del Salón de los Secretos Celestiales, parecía que las anomalías se mantenían bajo estricta vigilancia en todo momento. Presumiblemente, lo mismo ocurrió con la Asociación de los Cinco Ancianos. Li Fan pensó por un momento, sacudiendo la cabeza hacia adentro. Es bueno saber sobre esto, pero no es mi preocupación como mero cultivador del establecimiento de la fundación. En comparación con las anomalías, las poderosas figuras del reino Xuanhuang son aún más aterradoras. La asociación del caballo de intención con la posible existencia de anomalías en el reino Xuanhuang fue solo un incidente menor. Pronto, Lei Fan lo dejó atrás. Siguiendo las instrucciones de San Xiliang, mientras cultivaba silenciosamente en el espejo Tianxuan, Li Fan absorbió el poder del caballo de la intención, fortaleciendo su propia alma. El tiempo pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos había pasado medio año. En el fondo del mar de Kunyun, Ye Feipen, que había estado durmiendo todo este tiempo, finalmente comenzó a despertar lentamente. Un fuerte y lejano grito de ballena resonó desde las profundidades del mar. Se extendió continuamente a las zonas marítimas circundantes. Innumerables criaturas marinas, al escuchar este sonido, temblaron como si se hubieran encontrado con un enemigo natural, temblando e incapaces de moverse, perdiendo instantáneamente su resistencia. Sobre la cabeza de Ye Feipen, el fantasma de un monstruo ballena apareció junto con el sonido. El monstruo abrió su enorme boca, como si hubiera estado hambriento durante mucho tiempo, y de repente lo absorbió. Se creó así un enorme vórtice. El agua del mar, junto con innumerables criaturas marinas desafortunadas, fue tragada a la boca del monstruo. Después de mucho tiempo así, la ballena finalmente se sintió llena después de tragar una gran cantidad de agua de mar. Soltando un grito agudo y satisfecho, levantó su enorme cola y de repente la abofeteó hacia abajo. Luego, la ballena gigante volvió a entrar en el cuerpo de Ye Feipen. Después de eso, los ojos de Ye Feipen se movieron ligeramente y se despertaron gradualmente. Primero, se quedó congelado en el mismo lugar, mirando el entorno en el que se encontraba, sintiéndose un poco desconcertado. Poco a poco, escenas pasaron por su mente una tras otra. Poco a poco se dio cuenta de lo que le había sucedido antes de caer en coma y durante el coma. Subconscientemente, Ye Feipen se tocó el vientre y murmuró para sí mismo: soy verdaderamente un hombre fortuito con un destino celestial. No solo sobreviví a una gran calamidad, sino que también desperté el linaje de la antigua bestia Kunpeng. Su mirada brilló, mirando hacia una enorme roca no muy lejos en el fondo del mar. Con un ligero movimiento, apareció junto a la enorme roca en un instante. Sin movilizar el poder espiritual dentro de su cuerpo, confiando únicamente en la fuerza de su cuerpo físico, casualmente lanzó un puñetazo. ¡Boom! Aparecieron grietas en la roca gigante y, después de un momento, la roca se hizo añicos. El poder de Kun, la velocidad de Peng. Ye Feipen miró su propio puño con asombro, aparentemente incapaz de creerlo. El poder de la antigua bestia es verdaderamente aterrador. Ahora, con solo el poder que puedo extraer de mi propio cuerpo, debería poder competir uniformemente con mi yo pasado antes de mi coma. Inmediatamente después, Ye Feipen frunció el ceño, pero soy descendiente directo de la familia Ye. ¿Cómo pudo existir este llamado poder de las antiguas bestias dentro de mi cuerpo? ¿Podría ser que los antepasados de mi familia no fueran humanos? Aunque el poder oculto dentro de este linaje le trajo beneficios indescriptibles, a Ye Feipen le resultó difícil aceptarlo por un tiempo. De repente, un toque de luz azul apareció en sus ojos mientras Ye Feipen examinaba algunos recuerdos vagos que acompañaban al poder del linaje. ¿Rescatando a Kunpeng gravemente herido y escapando? Así es. Después de mucho tiempo, Ye Feipen respiró aliviado. Según los recuerdos transmitidos por el linaje, hace muchos, muchos años, sus antepasados casualmente habían salvado a Kunpeng, gravemente herido. En ese momento, por alguna razón, todas las bestias demoníacas del mundo huían en pánico. Por bondad, sus antepasados ocultaron el Kunpeng a todos y decidieron cuidarlo bien. Después de que Kunpeng se recuperó de sus heridas, antes de irse, entregó una gota de Kunpeng Essence Blood a sus antepasados como muestra de gratitud. No es de extrañar que la mayoría de los antepasados de mi familia fueran robustos y poderosos, dotados de una fuerza inmensa. Resulta ser el efecto de esta sangre esencial Kunpeng.
Desafortunadamente, solo estaban tomando prestado pasivamente el poder de la esencia de la sangre. No lograron aprovechar realmente su potencial. Por fin, con la ayuda de la perla de Kangai, puedo liberar plenamente sus efectos. Después de experimentar una calamidad de vida o muerte, Ye Pen se volvió mucho más tranquilo. Si de repente hubiera ganado tanta suerte antes, seguramente se habría alegrado muchísimo. Ahora, tenía una expresión tranquila, probando la herencia de la sangre esencial Kunpeng. En la actualidad, la herencia que tengo consta principalmente de 3 aspectos. Kun devorando, Peng elevándose y Kunpeng transformándose. Kun Devouring puede tragar todas las sustancias entre el cielo y la tierra, transformándolas en alimento para fortalecerme. Peng Soaring me permite volar miles de millas en un instante. Su velocidad es tan rápida como cualquier técnica de escape. La transformación Kunpeng otorga el poder de linaje a mi cuerpo. Mi forma humana volverá a su forma ancestral y Kunpeng reaparecerá. Un destello de brillantez brilló en los ojos de Ye Pen. Con un solo pensamiento, su cuerpo originalmente algo obeso hinchó otra ronda. Detrás de él había 2 masas abultadas sobre su espalda, elevándose alto. Con la transformación inicial, Ye Pen parecía sentir algo de dolor. Su rostro se retorcía de agonía, con venas como dragones nudosos vagando constantemente bajo su piel. ¡Ah! Con un rugido furioso, 2 alas de plumas marrones se extendieron desde detrás de Ye Pen. Al mismo tiempo, en el centro de sus cejas apareció una imagen de Kunpeng elevándose. La transformación consumió una enorme cantidad de energía y el gordo jadeó pesadamente mientras se recuperaba. Después de descansar un momento, se levantó orgulloso. Las alas de su espalda parpadearon ligeramente. Su figura se convirtió en una delgada línea y, en un abrir y cerrar de ojos, Ye Pen apareció a más de 10 millas de distancia. Era varias veces más rápido que la velocidad de la que siempre había estado orgulloso. Kunpeng cabalga sobre el viento y nada 10.000 millas en un día. Todavía puedo ser más rápido. El corazón de Ye Pen se movió y la verdadera intención del viento verde dentro de su dantian surgió instantáneamente. Alrededor de las alas marrones aparecieron débiles rastros de luz verde. Después de otra prueba, Ye Pen descubrió que la transformación de Green Wind y Kunpeng tenía sinergia. Su efecto combinado era mayor que la suma de sus partes. Su velocidad de vuelo se duplicó más del doble. La velocidad es fuerza. Con mi velocidad y la carne fortalecida realzada por la sangre esencial Kunpeng, los cultivadores comunes del establecimiento de la fundación no podrían soportar mis golpes. Pensando así, Ye Pen entró en erupción con toda su velocidad y corrió hacia una cadena montañosa submarina que se encontraba debajo. Un rayo de luz pasó y las montañas se derrumbaron. Despertó corrientes turbias de agua de mar. Insatisfecho, Ye Pen continuó con su impulso y corrió hacia la distancia. En el fondo del mar se excavó una zanja larga y profunda. Solo después de agotar sus fuerzas finalmente detuvo su comportamiento destructivo. Abriendo bien la boca, tragó una vez más el agua de mar circundante. No mucho después, Ye Pen volvió a estar animado y enérgico. Si hubiera tenido esta velocidad en aquel entonces, Zhang Xiliang no me habría atrapado. Suspiró interiormente. Al recordar la escena de aquel entonces, la tez del gordito no pudo evitar oscurecerse. Asterisco. T/N. Un Kunpeng es básicamente una ballena que puede transformarse en un pájaro. Aproximadamente, Kun se traduce como ballena y Pen se traduce como pájaro, excepto sus correspondientes variantes míticas chinas. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C273. Las primeras alas de Pen capítulo 273. Las primeras alas de Pen. HMPH, Zhang Xiliang. Tarde o temprano ajustaré cuentas contigo. Un toque de ferocidad y desprecio brilló en los ojos de Ye Pen. En este mundo hay muchas variables y podría haber algunas diferencias con mi vida pasada. Pero estoy seguro de que Zhang Xiliang nunca renunciará a la oportunidad de cazar al espíritu celestial. Tras avanzar hacia la transformación del alma y ganar la fuerza para participar oficialmente en la competición, su deseo de integrar al Dao debería ser aún mayor. El gordo analizado en secreto. Si en la vida pasada fue simplemente un apoyo auxiliar como maestro de formación. Luego,
en esta vida, Zhang Ziliang se ha convertido en parte de la principal fuerza de combate. Si es posible, incluso podría ocultar su fuerza en secreto. Esperará y observará cómo luchan los cultivadores de la transformación del alma y Crimson Flame. Después de esperar hasta que ambos equipos se debiliten, atacará y cosechará los beneficios. Incluso podría reservar algo de fuerza para protegerse de mí, ya que escapé de sus manos. La expresión de Ye Feipen cambió. Para ser honesto, todavía tenía algunas dudas sobre si participar en la próxima aparición de Crimson Flame. Después de todo, ahora que había despertado la herencia Kunpeng y poseía tanto la perla Kangai como la verdadera intención del viento verde, era mucho más fuerte que la mayoría de los cultivadores. Incluso si renunció a la oportunidad de alcanzar la integración Dao a través de la llama carmesí y solo dependió de su propio cultivo, había una alta probabilidad de que aún pudiera cultivar hasta el alma naciente o la transformación del alma. ¿Por qué correr un riesgo tan grande y elegir arrebatarle comida de la boca al tigre frente a un grupo de cultivadores de transformación del alma? Si tuviera éxito, estaría bien, pero si fracasara. El rostro de Ye Feipen se movió. Pero, después de todo, es Dao Integration. Si pierdo esta oportunidad, puede que nunca vuelva a haber una oportunidad tan buena. No pudo evitar pensar que sí. La escena de la abrumadora presencia de Zhang Aobo, pasando por alto a todos los seres después de que se integró con el Dao en su vida anterior, apareció nuevamente en su mente. Ye Feipen no pudo evitar sentirse tentado nuevamente. La perla de Kangai. Tocando inconscientemente su vientre, el rostro del gordo se enredó. Veamos. Regresemos primero a la isla desierta y veamos cómo están Xiao En y los demás. Retrayendo sus alas detrás de él, Ye Feipen regresó silenciosamente a donde estaban los demás. El gordo, que había estado desaparecido durante varios años, apareció nuevamente, para deleite de Xiao En y los demás. Después de algunas preguntas, se enteraron de que efectivamente era obra de la Alianza de los 10.000 Inmortales, y todos maldijeron enojados. Sin embargo, Su Chanyu frunció el ceño y preguntó, Feipen, ¿expusiste tu identidad como parte de la Organización del Renacimiento Inmortal? De lo contrario, ¿por qué otros molestarían a un cultivador ocasional como usted sin ningún motivo? Ye Feipen primero quedó atónito y luego se quejó inmediatamente. Es solo que el maestro de formación de la Alianza de los 10.000 Inmortales era demasiado dominante. Simplemente lo miré cuando avanzaba y de inmediato quiso matarme sin decir una palabra. Si no hubiera corrido rápido, nunca te habría vuelto a ver. Su Chanyu miró al gordo, asintió y no dijo mucho más. Parece que Senior Skull tenía razón. La Alianza de los 10.000 Inmortales es realmente arrogante y autoritaria. Ni siquiera permitirán que otros observen desde la distancia. Las palabras del gordito coincidían con la impresión que Xiao En tenía de la Alianza de los 10.000 Inmortales, por lo que creyó en las palabras de Ye Feipen. El infantil Su Xiaomei no tenía mucha buena voluntad hacia Ye Feipen. Ella se rió y dijo, está bien, gordita. Simplemente llámame obedientemente hermana mayor y te vengaré en el futuro. Llevas tanto tiempo durmiendo que quizá no sepas que ya he llegado a la etapa de establecimiento de la fundación y pronto formaré mi núcleo dorado. Su Xiaomei puso sus manos en sus caderas y miró a Ye Feipen, llena de orgullo. Jin Yuetin y Jin Yusen estaban detrás de ella, asintiendo incesantemente, pareciendo un par de seguidores leales. En cuanto a Zhang Aobo, se quedó a un lado, observando en silencio a todos sin decir una palabra. ¿Hermana mayor? Ye Feipen se burló. Su Xiaomei, ¿crees que eres el único que ha progresado en estos años? ¿Vamos a entrenar? Su Xiaomei, que tenía un temperamento irascible, se enfureció instantáneamente por la actitud desdeñosa de Ye Feipen. Vamos a luchar. ¿Quién le tiene miedo a quién? Antes de que cayeran las palabras, un puño pequeño pero explosivamente poderoso silbó hacia el rostro de Ye Feipen. ¡Van! Para sorpresa de todos, Ye Feipen extendió los brazos con calma e interceptó firmemente el puño. Al ver esto, todos se sorprendieron. Su impresión de Ye Feipen aún persistía desde hace años, cuando dependía de su velocidad y movimientos ágiles para ganar. Pero en tan solo unos pocos años, pudo enfrentarse cara a cara con Su Xiaomei. Al ver su ataque fácilmente bloqueado, Su Xiaomei de repente se enfureció. Sus puños y pies eran como el viento,
atacando continuamente a Ye Fei-pen. Con su talento innato, a medida que su ira se acumulaba, el poder de cada movimiento seguía creciendo. Sin embargo, su rostro permaneció inusualmente tranquilo. Por otro lado, Ye Fei-pen, aunque enredado con su Xiao Mei, ocasionalmente recordaba escenas del pasado que lo hacían sentir humillado. La ira se apoderó de su corazón. Aunque sabía que este era el efecto de la técnica cultivada de su Xiao Mei, 6 deseos sin forma, a Ye Fei-pen no le importó en ese momento. Planeaba darle una lección a este pequeño mocoso. En medio de las exclamaciones de los espectadores, Ye Fei-pen activó transformación Kunpeng. De repente, 2 alas marrones se extendieron y su cuerpo se expandió instantáneamente formando un círculo. Su velocidad y fuerza casi se duplicaron. Su Xiao Mei fue tomado por sorpresa, arrastrado por un puñetazo y enviado a volar, estrellándose fuertemente en el mar. Xiao Mei. Xiao Eng exclamó. Sin embargo, antes de que pudiera correr al mar para encontrar a su Xiao Mei, un fuego rojo separó el agua del mar. En un instante, golpeó a Ye Fei-pen nuevamente. La energía extremadamente caliente estalló, distorsionando incluso el aire. Los espectadores retrocedieron involuntariamente. Parece que Xiao Mei incluso usó su maravilla del establecimiento de la fundación, Fury Spirit Fire. Ella está realmente enojada. Jin Yusen sacó la lengua y susurró suavemente. En medio del mar de fuego, continuaron estallando explosiones. Débilmente, la multitud pudo ver mechones de luz verde bloqueando las llamas rojas. La batalla entre ambos duró medio día. Sus cultivos estaban igualados. Uno tenía un talento extraordinario y se hacía más fuerte con la ira. Con un aumento máximo de 8 veces su potencia, era extremadamente formidable. El otro había tenido numerosos encuentros fortuitos, poseyendo el doble Foundation Treasures Green Wind True Intent y el Songhai Pearl. Con la herencia del linaje Kunpeng y sus técnicas, su velocidad y fuerza no eran menores que las de su Xiao Mei. Durante un tiempo, los dos lucharon ferozmente, sin que ninguno pudiera tomar ventaja. No fue hasta el anochecer que, bajo la persuasión de los espectadores, dejaron de luchar. Ambos seguían insatisfechos y acordaron volver a pelear otro día. Xiao En también se acercó, lleno de curiosidad, y le preguntó a Ye Fei-pen qué había sucedido y cómo de repente se había vuelto tan fuerte. Rodeado de los ojos asombrados y envidiosos de todos, Ye Fei-pen no pudo evitar sentirse un poco orgulloso. De hecho, regresar a casa con riqueza y honor trae gran orgullo, pensó en secreto. La manifestación del poder de su linaje era tan obvia que no había nada que ocultar. Entonces, inmediatamente reveló el hecho de que había despertado y heredado la sangre esencial Kunpeng. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C274. Los misterios de Ningyuan capítulo 274. Los misterios de Ningyuan. Después de escuchar la historia de Ye Fei-pen, todos no pudieron evitar maravillarse. De vez en cuando, miraban las alas de color marrón oscuro detrás de él, con un toque de envidia en sus ojos. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Li Fan, que fue testigo de todo, tenía una expresión reflexiva en su rostro. ¿Sangre esencial de Kunpeng? Una simple gota de sangre esencial transmitida a través del linaje aún puede causar cambios tan trascendentales en el cuerpo de una persona, incluso después de miles de años. Li Fan, que ya había alcanzado un pequeño grado de éxito en Creation Forge Art, comprendió muy bien qué clase de gran poder era este. ¿Qué tan poderosos eran los Kunpeng en su apogeo? Sin mencionar que hay muchas otras bestias demoníacas que eran tan feroces o incluso más feroces que los Kunpeng. Hoy en día no se ve ni uno solo. ¿Qué pasó exactamente en aquel entonces? Li Fan no pudo evitar sentir una punzada de emoción. Me pregunto cómo la sangre de las bestias demoníacas fortalece el cuerpo físico. ¿En qué se diferencia del arte de la forja de la creación que moviliza el potencial oculto del cuerpo? Quizás exista la oportunidad de aprender. Al recordar la asombrosa velocidad y fuerza de Ye Fei-pen en este momento, Li Fan no pudo evitar reflexionar. Parece que el pequeño gordito no ha renunciado a la idea de competir por el espíritu celestial. Me pregunto quién tendrá éxito entre él y Zhang Ziliang. Aunque el nivel de cultivo de Zhang Ziliang está muy por encima del de Ye Fei-pen,
Tengo la leve sensación de que el graso tiene una probabilidad ligeramente mayor. Veamos qué sorpresas traerá cuando forme su núcleo dorado. Con una mirada parpadeante, los pensamientos de Li Fan se calmaron gradualmente. Luego jugó con el cubo blanco brillante en su mano. Este objeto fue la corona de formación que le dio Saint Cillian anteriormente. En los últimos 6 meses de exploración continua, Li Fan había dominado por completo las 20 formaciones iniciales. Después de fracasar decenas de veces, finalmente logró construir una corona de formación en miniatura basada en estas 20 formaciones. Aunque desperdició muchos materiales preciosos y el poder de esta corona de formación no era comparable al de la corona de formación de Saint Cillian con 100 capas de formaciones, aún así fue un buen comienzo. Esto significaba que el dominio de Li Fan en las formaciones había ascendido oficialmente. Este logro fue ganado con esfuerzo y Li Fan, naturalmente, estaba eufórico. Esto le hizo dedicar más energía a la investigación sobre formación durante este periodo. El mar del conocimiento era ilimitado. Cuando estaba inmerso en un pensamiento profundo y en la concentración, el tiempo siempre pasaba excepcionalmente rápido. Sin saberlo, llegó el año 25. Ese día, Li Fan sintió de repente un temblor en su corazón. Después de una breve percepción, supo que las restricciones para ingresar al reino inmortal caído habían desaparecido y que podía ingresar nuevamente para explorar. Me pregunto dónde apareceré esta vez cuando entré. Con cierta emoción y anticipación, Li Fan suspendió todos los procesos. Conteniendo la respiración, realizó el ritual. Bendiciones otorgadas por el soberano celestial de Xuanuan. Después de completar el ritual, su conciencia se desdibujó por un momento y Li Fan entró una vez más en el reino inmortal caído. ¿Hermano menor? ¿Hermano menor? La voz familiar volvió a sonar. Li Fan se sobresaltó y miró fijamente la aparición de San Qianmo agitando su mano frente a él. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigo aquí? Lo derroté claramente, resolví su obsesión e incluso obtuve una técnica secreta. ¿Dónde salió mal? Innumerables dudas surgieron en el corazón de Li Fan por un momento. Esta área del espacio-tiempo alrededor de la ciudad de Ningguan debería ser una existencia similar al recuerdo eterno de Tianyan. Li Fan quedó atrapado aquí, y sin resolver la obsesión que mantenía la existencia del espacio-tiempo, no pudo irse. Pero ahora, forzando la decepción en su corazón, los pensamientos de Li Fan rápidamente cambiaron, analizando tranquilamente la situación. La situación actual solo puede explicarse por unas pocas posibilidades. En primer lugar, la comprensión que tiene Li Fan de esta región espacio-temporal podría ser completamente errónea. Por razones desconocidas, podría quedar atrapado permanentemente aquí. No importaba qué método intentara, no podía irse. En segundo lugar, la comprensión de Li Fan no era errónea. Pero no había resuelto formalmente la obsesión de San Qianmo. Ya fuera volar junto a Chixia o buscar la derrota, tampoco era lo que realmente buscaba. También podría haber una tercera posibilidad. Pensando en esto, Li Fan entrecerró los ojos y miró a su alrededor en todas direcciones. Quien mantenía este espacio-tiempo no era en absoluto la obsesión del hermano mayor Sang. San Qianmo fue simplemente un personaje secundario excepcional. El verdadero protagonista era otra persona. ¿Cuál suposición era correcta? Li Fan no estaba seguro en este momento. Afortunadamente, tuvo tiempo suficiente para eliminar sistemáticamente las opciones equivocadas. Para entonces ya sabría la respuesta correcta. Aplastando sus emociones impacientes y apresuradas, Li Fan se calmó gradualmente nuevamente. En ese momento, San Qianmo, que había estado observando las expresiones cambiantes en el rostro de Li Fan, finalmente habló: hermano menor, ¿qué te pasa? ¿Podría ser que tuvieras una pesadilla a plena luz del día? Li Fan sonrió levemente. Hermano mayor, eres realmente perspicaz. Realmente tuve una vaga pesadilla, así que estoy un poco inquieto. En ese momento, San Qianmo no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Oh? ¿Con qué soñaste? Soñé que el hermano mayor estaba rodeado de hordas de bestias demoníacas que llegaban como una marea, superadas en número y exhaustas hasta la muerte. Li Fan negó con la cabeza y suspiró. Es realmente siniestro. No sé por qué un sueño así me vendría de la nada. La expresión de San Qianmo cambió ligeramente,
frunciendo el ceño. Como cultivadores, nuestras mentes ya están lejos de las de la gente común y no deberíamos tener pesadillas aleatorias. Ahora que de repente surge una pesadilla, ¿podría ser que hayas sentido algo inconscientemente y tu mente te haya advertido? San Qianmo se frotó la barbilla y reflexionó. Li Fan se sintió un poco sin palabras. No esperaba que un simple comentario casual llevara a San Qianmo a pensar tanto. Pero sin darse cuenta también dio en el blanco. De hecho, había un peligro menor más adelante en la ciudad de Ningyuan. Siguiendo su ejemplo, Li Fan continuó, podría ser que este viaje para obtener la fruta de la longevidad tenga algunos giros y vueltas y no sea tan sencillo. San Qianmo quedó un poco atónito, pero no lo refutó de inmediato. Después de pensarlo un momento, dijo, hermano menor, sus preocupaciones no son infundadas. Cuando escuché a Master y a otro estudiante de último año charlando, mencionaron que el mundo del cultivo no ha estado muy tranquilo últimamente. Por razones de seguridad, ¿por qué no nos colamos primero en secreto en la ciudad de Ningyuan e investigamos? Veamos si hay algo extraño en la ciudad. Li Fan estuvo de acuerdo sin dudarlo. Inmediatamente, los dos guardaron la nube voladora del cielo púrpura, ocultaron su aliento y volaron silenciosamente hacia la ciudad de Ningyuan. Hermano mayor, me pregunto cuál es su mayor deseo en la vida. Mientras volaban, Li Fan de repente habló. ¿Por qué preguntas, hermano menor? San Qianmo estaba algo sorprendido. Jeje, perdóname por ser tan brusco. Justo ahora, en mi sueño, vi morir trágicamente a mi hermano mayor, tus ojos se fijaron en mí como si hubiera arrepentimiento sin resolver. Tu mirada era demasiado real. Aunque me desperté ahora, fue inolvidable. Es difícil calmar mi corazón, así que pregunté. Li Fan dijo lentamente. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C275. Los tres grandes deseos de San Qianmo capítulo 275. Los tres grandes deseos de San Qianmo. San Qianmo se rió al escuchar esto. Es solo una pesadilla, hermano menor, no hay necesidad de tomarlo en serio. Sin embargo, al ver la intensa mirada de Li Fan, San Qianmo reflexionó por un momento y dijo, mis deseos para toda la vida. No te lo ocultaré. Desde que entré en la secta del cielo púrpura y me embarqué en el camino del cultivo, siempre he tenido tres objetivos principales. Pero los he mantenido profundamente enterrados en mi corazón y nunca se los he mencionado a nadie. Ahora que Junior Brother insiste en preguntar, no me importa compartirlos contigo. Consideradlos como bromas, no los toméis demasiado en serio. Con una expresión solemne, San Qianmo dijo lentamente, tengo tres deseos. En primer lugar, los demonios y los monstruos están causando estragos, e innumerables vidas están sufriendo. Quiero exterminar a todos los demonios del mundo, trayendo paz a la tierra. En segundo lugar, las 10 grandes sectas inmortales se están volviendo viejas y débiles. Con poder pero sin virtud, es difícil ganarse a las masas. Quiero ver a la secta del cielo púrpura reemplazarlos. En tercer lugar, entre las diversas sectas del mundo, cada uno aprecia sus propios tesoros. Existen innumerables técnicas profundas en el mundo, pero cada secta las conserva para sí misma. Los cultivadores comunes, incluso si poseen una técnica apreciada de una secta, no pueden comprenderla completamente durante su vida. Sin mencionar las innumerables técnicas de otras sectas. La vida tiene sus límites, pero las técnicas son ilimitadas. Es una gran lástima. Si yo gobernara el mundo, recopilaría todas las técnicas y las compartiría con todos. Cada uno puede elegir la técnica de cultivo más adecuada y, con el tiempo, podremos recrear la época dorada del cultivo antiguo. San Qianmo habló elocuente e implacablemente, revelando los tres deseos de su vida. Cada uno fue más asombroso que el anterior. Li Fan escuchó y no pudo evitar caer en un profundo silencio. Después de mucho tiempo, no pudo evitar dejar escapar un suspiro y dijo, hermano mayor, tus ambiciones son grandes y te admiro. San Qianmo se rió de buena gana al escuchar esto. Son solo pensamientos ociosos sobre varias injusticias que he encontrado en mi viaje de cultivo. Hermano menor, tómalo como una broma, no lo tomes en serio. Vamos. Con eso, aceleró hacia la ciudad de Ningyuan. Li Fan lo siguió de cerca y pensó,
Solo puedo rezar para que este lugar no se mantenga gracias a la obsesión de San Qianmo. Este hermano mayor mío es realmente extraordinario. Sus deseos son un poco escandalosos. Me pregunto cuál será su verdadero final en la historia. Los dos permanecieron en silencio durante el camino y pronto llegaron a la ciudad de Ningduan. Ocultando su aura y disfrazándose de gente común, los dos hermanos se pavonearon por las puertas de la ciudad. Hermano menor, separémonos e investiguemos la ciudad para detectar cualquier cosa sospechosa, comunicó San Qianmo a través de una transmisión de voz. Hermano mayor, no vas a conocer a tu vieja amante Chixia, ¿verdad? Li Fan expuso sus intenciones con una sola frase. Al escuchar esto, San Qianmo se sintió algo avergonzado. Justo cuando estaba a punto de explicarlo, Li Fan dijo de repente, si mi intuición espiritual es correcta, el peligro en esta ciudad está dirigido contra nosotros dos. Es probable que ya haya una emboscada alrededor de Chixia. Si su hermano mayor la conoce precipitadamente, podría caer en su trampa. El cultivo del hermano mayor es formidable y no les tiene miedo. Pero tengo miedo de que Chixia pueda resultar perjudicada. Cuando San Qianmo escuchó esto, sintió que tenía mucho sentido. Después de un momento de contemplación, comunicó a través de transmisión de voz, el enfoque del hermano mayor es prudente. En ese caso, primero recopilemos información sobre la ciudad y luego hagamos planes después de reunirnos. Li Fan asintió en señal de acuerdo. La figura de San Qianmo desapareció gradualmente entre la multitud. Como ya conocía la disposición del personal para la emboscada en la ciudad de Ningduan, Li Fan naturalmente no necesitó molestarse nuevamente en realizar tareas de reconocimiento. La razón por la que guió a San Qianmo a actuar de esta manera fue para retrasar el estallido de la batalla. Antes de eso, quería reexaminar la ciudad de Ningduan. Buscar al verdadero protagonista. Para entonces, Li Fan había pasado por más de 10 ciclos en la ciudad de Ningduan. Después del discurso de San Qianmo, aunque se mostró algo reacio a creerlo, Li Fan dejó muy claro que probablemente se había equivocado todo el tiempo. El protagonista de esta obra de teatro era otra persona, no San Qianmo. Esto se debió a que la obsesión de San Qianmo era demasiado grande. El escenario de la ciudad de Ningduan era demasiado pequeño. El mero incidente de la emboscada mientras se obtenía la fruta de la longevidad no podía igualar las ambiciones del hermano mayor San. Entonces, ¿quién es el dueño de este espacio-tiempo? Li Fan escaneó a los bulliciosos mortales en la ciudad de Ningduan. ¿Podría ser entre estas personas? Con esta pregunta en mente, Li Fan comenzó a deambular por la ciudad de Ningduan. Era una ciudad bulliciosa y animada. Los mortales vivieron y trabajaron aquí, completamente inconscientes del desastre inminente. Tras el flujo abarrotado de gente, Li Fan llegó a una calle llamada calle Yongbing. La carretera estaba llena de varios puestos y muchos mortales emocionados estaban jugando. Caminando entre ellos, Li Fan se sintió como si hubiera regresado a Gran Swan. Ese reino mortal perdido hace mucho tiempo. De repente, los pasos de Li Fan se detuvieron ligeramente. Su conciencia espiritual percibió el entorno y una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca. Luego caminó deliberadamente hacia un callejón sin salida cercano. Varias pequeñas figuras lo siguieron apresuradamente. Caminaron hasta las profundidades del callejón pero descubrieron que la persona que seguían había desaparecido, lo que los sorprendió. Justo cuando estaban a punto de retirarse, encontraron una figura bloqueando la salida. Era Li Fan. Li Fan miró las 5 figuras que lo seguían, inclinando la cabeza. 5 mortales. Todos eran niños extremadamente delgados y frágiles. El mayor no parecía tener más de 6 o 7 años, delgado y débil. ¿Por qué me seguís, niños pequeños? Li Fan preguntó con cierta diversión. Los 5 niños fueron tomados por sorpresa y parecían nerviosos. Pero ante la pregunta de Li Fan, ninguno de ellos respondió y solo lo miraron fijamente. Justo cuando Li Fan estaba a punto de decir algo, uno de ellos de repente gritó, «¡Perro!». Al mismo tiempo, el rugido feroz de un perro resonó detrás de Li Fan. El perro feroz apareció en un instante, a punto de abalanzarse sobre Li Fan. Li Fan tenía la intención de aplastarlo directamente, pero cuando vio la cara del perro vicioso, no pudo evitar detenerse. Con una ligera fuerza lo agarró.
Ignorando su feroz rugido, lo examinó cuidadosamente frente a sus ojos. En efecto, sus extremidades eran las de un perro. Pero su torso y su cabeza eran humanos. ¿Qué es esto? ¿Una bestia demoníaca? Una luz misteriosa brilló en los ojos de Lifan. La energía espiritual surgió de su cuerpo y circuló dentro de él. Su rugido se fue debilitando poco a poco y cayó en un sueño profundo. ¡Perro! Pensando que el perro había muerto, los 5 niños que estaban detrás gritaron desesperados. Ignorando la absoluta diferencia de fuerza, todos corrieron hacia Lifan. Con un suave movimiento de Lifan, todos cayeron al suelo. Aún no está muerto. Li Fan lo dijo a la ligera. Si quieres salvarle la vida, respóndeme algunas preguntas. Los pocos niños se miraron y tuvieron que asentir en señal de acuerdo. Este perro. Li Fan hizo una pausa y se corrigió. ¿Este niño, qué pasa? Li Fan preguntó. Sí, después de inspeccionarlo, Li Fan descubrió que la criatura frente a él, con cuerpo de humano y garras de perro, no era una bestia demoníaca. Pero un humano. Es solo que le habían injertado las extremidades de un perro. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C276. El impecable señor Bai capítulo 276. El impecable señor Bai. Los 5 niños se miraron. Al final, un niño pequeño con el pelo ligeramente amarillento dio un paso adelante tímidamente y dijo, el perro fue hecho así por gente mala. Todas las familias adineradas de la ciudad tienen estos perros humanos. Los perros humanos son más obedientes, más inteligentes y más fuertes que los perros comunes. Así que son muy populares. Para transformarse en un perro humano, deben someterse a técnicas inmortales, lo cual es extremadamente doloroso. Si no pueden soportarlo, perderán la cordura y se volverán locos. Entonces, serán abandonados para valerse por sí mismos. Aunque el niño era joven, hablaba con claridad y lógica. Técnicas inmortales. Li Fan resopló fríamente. No pudo detectar ningún rastro de energía espiritual en este perro. Las extremidades del perro y el torso humano estaban cosidos toscamente. Las llamadas técnicas inmortales no eran más que excusas para engañar a los mortales. Si el hermano mayor Sam viera esto, seguramente denunciaría enojado, los demonios y los herejes deben ser erradicados. El perro es solo un producto defectuoso desechado. Si no fuera por Xiao Bai. El niño de cabello amarillo estaba hablando, pero alguien lo pateó ferozmente por detrás. Cepillándose las nalgas, parecía algo avergonzado. El niño cambió rápidamente de tono y dijo, si no fuera por la intervención del señor Bai, me temo que el perro habría muerto hace mucho tiempo. La expresión de Li Fan cambió. ¿Domnule Bai? Parecía que había oído hablar de esta persona antes en el reino inmortal caído. La luz de cristal azul en su mar de conciencia fluyó y, en un instante, la información relevante fue recuperada de lo más profundo de su memoria. Mientras obtenía la técnica de observación del alma del cielo púrpura, hubo una feroz batalla entre el hermano mayor San y Son que dejó la ciudad de Ningyuan en ruinas. Después, de repente apareció un grupo de niños mendigos de unos 10 años, gritando en medio de la desesperación de todos. Despertaron esperanzas de supervivencia entre la gente y organizaron rescates de manera ordenada. Y obedecieron las órdenes de este señor Bai. Li Fan no pudo evitar interesarse e inmediatamente preguntó, ¿quién es el señor Bai? Tan pronto como se mencionó al señor Bai, el niño de cabello amarillo se emocionó un poco. Se abrió y elogió sin cesar, el señor Bai es la mejor persona del mundo. También es el médico más hábil del mundo. Y además es la persona más guapa del mundo. Los niños que estaban detrás de él también repetían uno tras otro, el señor Bai es la persona más gentil del mundo. También es la persona más inteligente del mundo. Al escuchar los elogios desbordantes de los niños, Li Fan no pudo evitar encontrarlo un poco divertido. A los ojos de estos niños, tal vez esta pequeña ciudad de Ningyuan era el mundo entero. Sin embargo, también se podía ver que este señor Bai parecía verdaderamente extraordinario y trataba a los niños extremadamente bien. ¿Podría una persona así ser el origen de este espacio-tiempo remanente? Li Fan se interesó. Este señor Bai es verdaderamente extraordinario.
¿Puedes presentármelo? Li Fan preguntó con una sonrisa. Por un momento, los 5 niños guardaron silencio. Subconscientemente dieron un paso atrás y miraron a Li Fan con ojos cautelosos. Era como si Li Fan fuera un villano intrigante que conspiraba contra ellos. Li Fan se rió entre dientes. No tengas miedo de mí. También soy una buena persona como su señor Bai. Solo quiero conocerlo. Los niños volvieron a intercambiar miradas y al final fue el niño de pelo amarillo quien habló. Para ser honesto, no sabemos dónde vive el señor Bai. Vivimos en un pequeño templo al este de la ciudad, y el señor Bai viene a menudo a vernos. Si quieres conocer al señor Bai, puedes esperar en el templo. Li Fan entrecerró los ojos e hizo un juicio. El niño de cabello amarillo no estaba mintiendo. Lideré el camino. Lanzando el perro aún dormido a unas cuantas personas, dijo Li Fan en voz profunda. El niño de pelo amarillo tomó al perro y vio que en realidad estaba dormido, respirando profundamente aliviado. Tras confirmar que Li Fan no era un gran villano, se sintió realmente aliviado. Entonces, bajo su guía, Li Fan llegó a un pequeño templo en el este de la ciudad de Ningyuan. Parecía ser un templo abandonado. La estatua de piedra consagrada en el interior ya estaba rota y solo quedaba un pequeño vestigio. Había más de 10 niños, tanto niños como niñas, arrastrados de manera similar en harapos en el templo. Aunque todos eran relativamente delgados y débiles, cada uno de ellos parecía animado, con un brillo en los ojos. Al ver regresar al niño de cabello amarillo y a los otros 4, los rodearon. Todos hablaban a la vez. Lu Ya, ¿quién es este tío? ¿Por qué regresaste con las manos vacías? ¿No conseguiste comida esta vez? El perro. ¿Qué le pasó al perro? Luego Lu Ya, de cabello amarillo, se lo explicó a todos. Li Fan también entendió por qué Lu Ya y los otros 4 lo seguían inexplicablemente. Fue simplemente porque lo encontraron desconocido y pensaron que era un extraño que podía darles algo de dinero para comida. Había más de un grupo como el de Lu Ya. Algunos de ellos aún no habían regresado. Los niños en el templo miraron a Li Fan con vigilancia y curiosidad, pero ninguno de ellos se acercó para entablar una conversación. Li Fan no se molestó en discutir con un grupo de niños, así que se quedó adentro, esperando al señor Bai. Si las cosas salieran como se esperaba, cuando el hermano mayor Sam comenzara a actuar y la ciudad de Ningyuan se convirtiera en ruinas bajo las manos de los 2 cultivadores, aparecería el señor Bai. Después de que pasó mediodía, Li Fan vio que era el momento adecuado, por lo que envió un mensaje al hermano mayor Sam. Ten cuidado con Steward Song. Luego esperó en silencio lo que vendría después. Efectivamente, poco después, el atronador grito del hermano mayor Sam resonó en la ciudad de Ningyuan. ¡Demonios malvados! Estás buscando la muerte. Un trueno púrpura, que representaba el majestuoso poder divino, resonó en el cielo. Compañeros taoístas, date prisa y actúa. Esta era la voz de Chulian. La batalla estalló una vez más. Conociendo la fuerza del hermano mayor Sang, Li Fan no prestó demasiada atención esta vez. En cambio, observó con interés la actuación de los niños en el templo. ¡Rápido! ¡Rápido! Escóndete en el sótano. Al ver la extraña escena en el cielo, el rostro de Lu Ya se puso pálido mientras ordenaba repetidamente. Los niños parecían extremadamente hábiles para buscar refugio. Apartaron la estatua de piedra medio rota, revelando una abertura. Entraron apresuradamente y de manera ordenada. Tío, tú también deberías venir a esconderte. Cuando solo quedó Lu Ya en el templo, se dio la vuelta y miró a Li Fan, diciendo, hay inmortales peleando afuera, es demasiado peligroso. Li Fan sonrió levemente, no te preocupes por mí, primero deberías ir a refugiarte. Después de dudar por un momento, Lu Ya asintió y luego su pequeña figura desapareció en el agujero. La estatua de piedra volvió lentamente a su posición original, cubriendo la abertura. Solo entonces Li Fan se acercó lentamente a la estatua de piedra, mostrando una expresión extraña. Cuando el grupo de niños apartó la estatua de piedra y reveló la cámara oculta debajo, Li Fan se sorprendió repentinamente. Es interesante que esta estatua de piedra aparentemente común y corriente pueda bloquear mi sentido divino. Tocando lentamente la estatua de piedra algo antigua,
la energía espiritual surgió dentro de él. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C277. Templo Suantiano capítulo 277. Templo Suantiano. Sin embargo, la energía espiritual que salió de su cuerpo pareció encontrarse con una presa, y todo quedó bloqueado afuera de la estatua de piedra. Como aislante de la energía espiritual y la conciencia espiritual, todos los medios convencionales de Li Fan no pudieron sondear la estatua de piedra. Interesante, me pregunto qué tipo de material es. Li Fan invocó una cuchilla de agua y la controló para cortar rápidamente hacia la estatua de piedra. Y mucho menos una piedra común y corriente, incluso si fuera acero refinado, esta cuchilla de agua la partiría por la mitad. Pero por el contrario, la cuchilla de agua no pudo afectar en lo más mínimo a esta estatua de piedra dañada. En el momento en que lo tocó, la energía espiritual que mantenía el poder de la espada de agua se dispersó. Aparte de lavar la estatua de piedra, no causó ningún daño. ¡Qué tesoro tan precioso! Es una lástima que haya tan pocas piezas y no pueda devolverlas a la realidad. De lo contrario, podría utilizarse para crear una cámara secreta absolutamente segura. Li Fan imaginó los diversos usos maravillosos de este material pétreo desconocido y no pudo evitar sentirse un poco arrepentido. De repente, el corazón de Li Fan se conmovió y encontró un trozo de piedra en el suelo cerca. Usándolo como herramienta, derribó a la fuerza otro fragmento de la estatua de piedra. Luego, apuñaló ferozmente este fragmento en su brazo. Inmediatamente salió sangre. Li Fan frunció ligeramente el ceño. La energía espiritual que circulaba hacia la herida causada por el fragmento no podía operar libremente. Era necesario desviarse a su alrededor, lo que reducía enormemente la eficiencia. El fragmento todavía estaba atrapado en su cuerpo y, si no se retiraba, la herida no podría curarse con energía espiritual. Después de contemplarlo por un momento, Li Fan extrajo el fragmento de mala gana. Lo sostuvo en su mano y lo examinó. Tal vez pueda derrotar al hermano mayor San sin tener que agotarlo lentamente hasta matarlo. Él contempló interiormente. Mientras Li Fan estudiaba esta misteriosa estatua de piedra, la batalla en el cielo había llegado a una etapa feroz. Sun Ezong reveló sus verdaderos colores, sitiando a San Qianmo junto con Chu Liang y los demás. Las secuelas de la batalla entre ellos trajeron destrucción a la ciudad de Ningduan. Las casas se derrumbaron e innumerables mortales murieron inexplicablemente. Sin embargo, al costado del pequeño templo, con la intervención de Li Fan, no se produjo ningún peligro. Aunque no fuera por mí, con la existencia de esta ruinosa estatua de piedra, estos niños deberían estar bien. No es de extrañar que, una vez terminada la gran batalla, todavía estuvieran lo suficientemente animados como para salir y organizar las labores de socorro. Li Fan pensó para sí mismo. La batalla continuó según el guión predeterminado. Sun Ezong estaba en desventaja y les golpeó las manos contra la ciudad de Ningduan. En un instante, innumerables mortales resultaron heridos o murieron. Su aura creciente de color sangre formó la formación de refinamiento del alma sensible, encarcelando a San Qianmo. Sun Ezong, implacable, siguió con varios golpes consecutivos. Como cultivadores del núcleo dorado, cada huelga se cobró las vidas de decenas de miles de mortales. Uno de los ataques tenía como objetivo el pequeño templo. Los ojos de Li Fan parpadearon levemente mientras retiraba su protección y rápidamente se esquivó detrás de la estatua de piedra restante. Cuando el golpe golpeó la estatua de piedra, no tuvo ningún efecto y se disipó en la nada. A excepción de la zona bloqueada por la estatua de piedra, todo lo demás quedó en ruinas. Era como si hubiera un vacío de energía espiritual y no despertó ninguna sospecha por parte de Sun Ezong. Li Fan se levantó detrás de la estatua de piedra y limpió casualmente las ruinas circundantes. Continuó observando la batalla en el cielo. Cuando San Qianmo irrumpió y entró en el estado central morado, Li Fan pensó por un momento, luego apartó la estatua de piedra y entró en la cámara subterránea. Los niños en la cámara secreta inicialmente estaban nerviosos cuando alguien entró. Pero después de ver que era Li Fan, la buena persona, respiraron aliviados. Es mejor entrar y refugiarse. Hace demasiado miedo afuera, dijo Li Fan sacudiendo la cabeza y suspirando. Luya sonrió y no dijo mucho, solo saludó a Li Fan y le hizo un gesto para que se sentara.
La cámara subterránea no era grande, pero era suficiente para que todos pudieran refugiarse. En el interior también había algunos suministros de agua y alimentos. Al parecer, a menudo se utilizaba como refugio. Aprovechando esta oportunidad, Li Fan conversó casualmente con Lu Ya, de cabello amarillo. Se enteró de que este templo originalmente se llamaba Templo Suantiano. La cámara subterránea también fue descubierta por casualidad. En cuanto a quién era adorado allí, no tenían idea porque había estado abandonado durante muchos años. Lu Ya fue aún menos claro sobre dónde había ido a parar la mitad faltante de la estatua de piedra. En ese momento, una niña cercana intervino: lo sé. Está en la casa del señor Bai. Cuando el señor Bai me llevó de regreso para curar mi enfermedad la última vez, lo vi. Hay medio cuerpo atrapado allí sin cara, da mucho miedo. Lu Ya se sorprendió. ¿Sabes dónde está la casa del señor Bai? Entonces, ¿por qué dijiste que no lo sabías cuando te pregunté la última vez? La niña se sonrojó y miró a Lu Ya. He estado allí, pero estaba enferma y confundida, así que no recordaba cómo llegar. Señor Bai. Al escuchar la conversación entre los dos niños, Li Fan reflexionó. Sobre la ciudad de Ninyuan, San Qianmo, que había matado a todos sus agresores, buscó apresuradamente el paradero de su hermano menor, que le había dado una advertencia. Sin embargo, a pesar de buscar en la ciudad de Ninyuan varias veces con su conciencia espiritual, no pudo encontrar a su hermano menor. Pensando que su hermano menor había corrido un destino trágico, San Qianmo sintió remordimiento en su corazón. Sin inmutarse, buscó varias veces más, con la esperanza de al menos encontrar el cuerpo de su hermano menor. Sin embargo, todavía no encontró nada. San Qianmo no tuvo más remedio que tomar solo una fruta de la longevidad y abandonar la ciudad de Ninyuan con profundo dolor. Poco después de su partida, una pequeña figura emergió cautelosamente de las ruinas del pequeño templo. Después de observar atentamente durante mucho tiempo, finalmente gritó con valentía: «Ahora es seguro, sal». Inmediatamente después, Li Fan siguió a un grupo de niños cuando salían de la cámara subterránea. Los niños miraron la ciudad de Ninyuan, ahora un páramo con cadáveres esparcidos por todas partes, sintiéndose algo perdidos. Sin embargo, al ser huérfanos que sobrevivían solos al aire libre, su resistencia psicológica era bastante fuerte. Sorprendentemente, Li Fan no vio miedo ni aprensión en sus ojos. Estaban un poco perdidos y no supieron qué hacer ni por un momento. Este señor Bai debería venir pronto. En ese momento, ya no quedaban cultivadores en la ciudad excepto él, por lo que Li Fan no tenía reservas. Inmediatamente utilizó su conciencia espiritual para buscar el rastro del señor Bai entre los supervivientes. Debería ser fácil encontrarlo siguiendo la descripción dada por los niños. Un erudito joven, gentil, extremadamente guapo y débil. Pero la expresión de Li Fan cambió ligeramente. No encontró ningún individuo coincidente. Li Fan buscó varias veces más, pero el resultado siguió siendo el mismo. ¿Podría ser que la descripción que hacen los niños de «extremadamente guapos» sea simplemente su glorificación? Li Fan no pudo evitar especular. Sin otra opción, solo pudo esperar a que el señor Bai llegara al pequeño templo. Sin embargo, lo que sorprendió a Li Fan fue que incluso después de esperar hasta que terminara la duración de este reino inmortal caído, todavía no había visto a este señor Bai. A medida que el entorno se volvió brumoso, cuando Li Fan estaba a punto de abandonar el reino inmortal de la caída, escuchó débilmente los gritos emocionados de los niños: «Xiao Bai. Xiao Bai está aquí. Señor Bai. Domnule Bai». Li Fan de repente giró la cabeza para mirar, pero solo vio vagamente una figura borrosa. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C278. Mutaciones de la secta Chaoyuan. Capítulo 278. Mutaciones de la secta Chaoyuan. Justo cuando Li Fan logró ver a los niños emocionados rodeando una esbelta figura vestida de verde, se vio obligado a abandonar el reino inmortal caído. Después de un momento de mareo, Li Fan regresó al mundo real. Señor Bai. ¿Eres el dueño de este espacio-tiempo? Aunque esta expedición no arrojó resultados prácticos, Li Fan al menos confirmó una cosa. Este señor Bai era peculiar. En el espacio-tiempo remanente, si no hubiera interferencia de Li Fan,
los acontecimientos deberían desarrollarse de manera fija cada vez. Basándose en experiencias previas, el señor Bai debería haber visitado el pequeño templo poco después del final de la gran batalla para ver a los niños. Pero esta vez, ¿por casualidad llegó justo cuando yo estaba a punto de irme? Li Fan no creía que esto fuera una simple coincidencia. Este señor Bai lo estaba evitando deliberadamente. O tal vez, por alguna razón especial, Li Fan no pudo verlo. Al igual que Li Fan no pudo abandonar la ciudad de Ningyuan. Parecía ser una regla específica de todo el espacio-tiempo de la ciudad de Ningyuan. Dejando de lado las razones de tales reglas, con base en este análisis, había una alta probabilidad de que el señor Bai fuera el dueño del espacio-tiempo. Entonces surgió la pregunta, ¿cuál era la obsesión del señor Bai? Li Fan consideró que los elogios de los niños hacia él eran la mejor persona del mundo. Además, organizó activamente rescates y atendió a los heridos. Después de la gran batalla, la escena de la ciudad de Ningyuan, que parecía un mundo postapocalíptico con cadáveres por todas partes, apareció involuntariamente ante los ojos de Li Fan. Su tierra natal casi se convirtió en una zona muerta debido a la batalla de los cultivadores. Si esta cruel escena nunca hubiera ocurrido, habría sido mucho mejor. ¿Es esta tu obsesión? Li Fan reflexionó. Aunque podría haber otras posibilidades, según el perfil de carácter del señor Bai establecido a partir de las pistas conocidas actualmente, esta era la más probable. ¿Intentar resolver el evento de la ciudad de Ningyuan obteniendo frutas de la longevidad sin dañar a los mortales? Es un poco desafiante. Después de especular sobre el resultado, el siguiente paso fue encontrar una forma de verificarlo. Sin embargo, lograr este objetivo parecía más difícil que simplemente derrotar al hermano mayor Sam. Sin mencionar el poder invencible del hermano mayor Sam, simplemente capturar a Sone Song, quien estaba en la etapa media del núcleo dorado, sin involucrar a los mortales no fue una tarea fácil. Es una suerte tener la técnica de unión de insectos como respaldo. Primero probemos algunos métodos. Si no funciona, me ocuparé de este asunto después de llegar a la etapa Golden Core. En cualquier caso, al ver la esperanza de escapar de la ciudad de Ningyuan, el ligero retraso en el tiempo no le importó mucho a Li Fan. Después de formular en silencio en su mente el plan de acción para la próxima entrada al reino inmortal caído, Li Fan recordó la extraordinaria piedra del pequeño templo. Lo buscó inmediatamente en el espejo Tianzuan. No era algo demasiado secreto, por lo que encontró fácilmente información relevante. Piedra inmortal absoluta fue el término utilizado por los cultivadores para este tipo de piedra. Sus efectos eran los mismos que los que Li Fan había descubierto. Podía aislar todas las ondas de poder espiritual y conciencia. En la antigüedad, se utilizaba comúnmente para construir cámaras secretas, tallar estatuas de piedra o hacer clavos de piedra para encarcelar a los prisioneros. Los clavos de la piedra inmortal absoluta se combinaron con un método llamado sellado del espíritu inmortal. Al perforar docenas de puntos de acupuntura fijos en el cuerpo con clavos de piedra inmortal absoluta, podría bloquear la circulación de energía espiritual dentro del cuerpo y sellar todos los reinos de cultivo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el número de piedras inmortales absolutas existentes disminuyó y ahora era raro encontrarlas. Todavía queda algo de piedra inmortal absoluta en el pequeño templo, lo suficiente para hacer un juego de clavos de piedra. Li Fan gastó inmediatamente puntos de contribución para comprar la técnica sellado de espíritu inmortal y la tuvo en cuenta. En el año 25, poco después de que Li Fan volviera a recluirse, la noticia se difundió desde la prefectura de Husan, atrayendo una vez más la atención de cultivadores de todo el mundo. Las misteriosas ruinas de la secta Chaoyuan, que nunca habían sido exploradas a fondo, habían sufrido recientemente cambios extraños. Al principio, dentro de las ruinas vacías de la secta, aparecían ocasionalmente figuras sombrías que se movían de un lado a otro. Cuando los cultivadores llegaban a investigar, las figuras desaparecían repentinamente. Poco a poco, la frecuencia de estas apariciones aumentó y la duración de su estancia también se alargó. Con el tiempo, los cultivadores incluso pudieron escuchar las voces de estas figuras conversando entre sí. Aparte de ser intangibles y sin presencia física, estas figuras oscuras eran casi indistinguibles de las personas reales. Parecían inconscientes de la presencia de verdaderos cultivadores y se comportaban como si vivieran en su propio tiempo y espacio, sin ser perturbados. Lo que causó sensación
Sin embargo, fue cuando un cultivador se encontró con una imagen de un discípulo de la secta Chaoyuan recitando la técnica Yan de construcción de luz celestial. Encantado, el cultivador memorizó toda la técnica. Aunque se trataba únicamente de una técnica de condensación, la importancia de este evento fue extraordinaria porque implicaba la posibilidad de obtener otras técnicas de nivel superior. Incluso si no había técnicas, observar a los antiguos discípulos de la secta Chaoyuan refinando píldoras y fabricando armas era similar a tener maestros gratuitos que los guiaran. Como resultado, las ruinas de la secta Chaoyuan, que estaban casi desiertas, volvieron a estar animadas. Por supuesto, la emoción pertenecía a la Alianza de los 10.000 Inmortales, y la Asociación de los 5 Ancianos no estaba involucrada. Los diversos cultivadores de la transformación del alma responsables de proteger las fronteras no regresaron por razones desconocidas y permanecieron estacionados dentro de la prefectura de Hyusan. La formación Tianzuan Spirit Lock se activó como medida permanente. Cualquier cultivador de la Asociación de 5 Ancianos que ingresara sería asesinado inmediatamente. La anteriormente caótica prefectura de Hyusan, en tales circunstancias, gradualmente se volvió pacífica. Mientras tanto, en la isla desierta del mar de Kongyun, los habitantes de Dalí tuvieron una rara disputa. La causa de esta disputa fue el surgimiento de los cambios en las ruinas de la secta Chaoyuan. Cuando el gordo Ye Feipen salió, se enteró de esto a través de las conversaciones de los cultivadores que pasaban. Al regresar a la isla desierta, mencionó casualmente el incidente durante conversaciones con otras personas. Inesperadamente, Su Xiao Mei y Sangaobo sintieron una resonancia mutua al escuchar esto. Ambos sintieron que su oportunidad de formar el núcleo dorado probablemente estaba dentro de la secta Chaoyuan. Ambos habían estado estancados en la última etapa del establecimiento de la fundación durante algún tiempo. El cuello de botella les impedía seguir avanzando. Además, no habían decidido qué ley utilizar para formar su núcleo. Ahora, con la oportunidad aparentemente a su alcance, inmediatamente consideraron la idea de ir a la prefectura de Hyusan. El viaje hasta allí fue largo y estuvo plagado de peligros. Xiao En, el sucesor nominal de la Organización del Renacimiento Inmortal, naturalmente se opuso a esta idea. Xiao En creía que, dada su aptitud, el cuello de botella solo los obstaculizaría temporalmente, no permanentemente. Si perdieran la oportunidad de la secta Chaoyuan, habría otras oportunidades para compensarla. Sin embargo, aventurarse con solo un nivel de cultivo tardío del establecimiento de la fundación sería demasiado peligroso, a pesar de sus talentos excepcionales y su considerable fuerza de combate. La brecha entre los ámbitos de cultivo era demasiado significativa. Sería mejor seguir manteniendo un perfil bajo por un tiempo más, esperando hasta que todos hubieran logrado ingresar al reino del núcleo dorado y sus habilidades para protegerse hubieran mejorado enormemente antes de salir juntos a buscar oportunidades. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C279, La fortuna de Feipen capítulo 279, La fortuna de Feipen. Las palabras de Xiao En no carecieron de razón. Sin embargo, a Su Xiao Mei y Sangaobo, que finalmente habían sentido dónde estaban sus oportunidades, les resultó imposible darse por vencidos fácilmente. Su Xiao Mei, con su temperamento explosivo, no escuchaba a nadie una vez que se ponía nerviosa. Y Sangaobo tenía aún más razones. No se había embarcado temprano en el camino del cultivo, era más de 10 años mayor que los demás de Dalí y se había quedado muy atrás. Ahora, haciéndole esperar más tiempo, ¿quién sabía cuándo surgiría la próxima oportunidad? Se sabía que en el camino del cultivo, cada paso dado habría más direcciones. Sangaobo se había quedado muy atrás en este aspecto y no quería demorarse más. Con una mirada decidida, Sangaobo obviamente había tomado una decisión. Xiao En quedó estupefacto por sus palabras y no pudo encontrar una razón para refutarlas. Solo pudo recurrir a su Chanyu, Ye Feipen y los demás en busca de ayuda para persuadirlos. A Ye Feipen, con su actitud despreocupada, no le importó en absoluto. Xiao En, no te preocupes por eso. Piénsalo, logré escapar de un cultivador de almas nacientes de la Alianza de los 10.000 Inmortales en ese entonces. Con su buena suerte y nivel de cultivo no inferior al mío, mientras sean cautelosos, ¿qué peligro podrían enfrentar? Su Chanyu permaneció en silencio, sin intentar bloquear el viaje de su Xiao Mei. Con el apoyo de su hermano,
Su Xiao Mei se sintió aún más satisfecha consigo misma. Ella no podía esperar para partir inmediatamente. Ansioso, Xiao Eng la detuvo apresuradamente y la persuadió con todas sus fuerzas para que esperara. Los instó a prepararse a fondo antes de dirigirse a la provincia de Hyushan. Al mirar a su Xiao Mei, que lo miraba con fiereza, Xiao Eng suspiró interiormente, sintiéndose impotente. Conocía bien el temperamento de su Xiao Mei. Era casi seguro que su Xiao Mei entraría en conflictos en el momento en que se encontraran con forasteros. Si era posible, Xiao Eng también quería ir con ellos para protegerlos. Sin embargo, después de que su Xiao Mei y San Aobo se fueron, los únicos que quedaron en la isla desierta con cierto poder de combate fueron Xiao Eng y Ye Feipen. Ye Feipen era a menudo reservado y poco confiable y salía con frecuencia. No se podía confiar en él. Si él también fuera con ellos, no quedaría resistencia en la isla desierta. Traer a su Chanyu y a los demás para la aventura fue aún menos confiable. Incluso si quisieran ir, Xiao Eng no podría aceptarlo. Después de pensarlo un poco, Xiao Eng inició un ritual y entró en el reino de los huesos blancos. Planeaba buscar ayuda de Senior Skull y ver si podía obtener alguna ayuda. Li Fan ya estaba al tanto de la situación por su parte. También estaba muy interesado en la situación de las ruinas de la secta Chaoyuan en la provincia de Hyushan. Aprovechó esta oportunidad para explorar la verdad. A través del altar, envió 2 collares de teletransportación aleatorios, un juego de banderas de formación de los 10.000 inmortales y 2 talismanes. Los collares de teletransportación y las banderas de formación de los 10.000 inmortales eran naturalmente para que los 2 niños los usaran para sobrevivir. Cuando llegara el momento de cosechar los beneficios, si lamentablemente los mataban, Li Fan sufriría pérdidas significativas. En cuanto a los 2 llamados talismanes, en realidad eran artefactos defensivos grabados con la formación Soul Shock. La defensa era secundaria. El objetivo principal era que su Xiao Mei y San Aobo los llevaran como mediums para mejorar la percepción de Li Fan. Estos elementos tuvieron que ser preparados porque la percepción de Li Fan con la intención de matar sin forma tenía un límite de distancia. Con su actual nivel de cultivo tardío en el establecimiento de la fundación, si la distancia al objetivo excediera el alcance de una provincia, la precisión de su percepción se reduciría drásticamente y se vería gravemente afectada. El mar de Konjun y la provincia de Hyushan estaban muy separados. Cuando Li Fan y los demás fueron anteriormente a la Cámara de Comercio de Banfa a comprar técnicas, tardaron casi medio año en llegar. Con una distancia tan larga, si no hubiera formaciones que actuaran como medio, Li Fan casi no podría percibir ninguna imagen y solo podría fijarse en la ubicación desde lejos. Por lo tanto, para conocer la situación de ambos en cualquier momento, estos talismanes eran necesarios. Con el monitoreo Formless Killing Intent implementado, Li Fan también podría intervenir cuando sea necesario. Además de estos pocos elementos, Li Fan también impartió la técnica establecer Dao en U a Xiao Eng. Después de todo, cuanto más se abrieran paso su Xiao Mei y los demás, más ganaría Li Fan. Después de todo, incluso Esengao pudo lograr un núcleo dorado de 4 leyes, aunque hubo cierto elemento de suerte involucrado. Su Xiao Mei y San Aobo también deberían formar su núcleo con al menos 3 leyes. Los cálculos de Li Fan fueron bastante precisos. Con tanta ayuda recibida de repente, la sangre de Xiao Eng aumentó y se emocionó un poco. Se inclinó repetidamente en la dirección donde dormía Senior Skull. Senior, al proporcionar tantos tesoros preciosos esta vez, debe haber previsto los peligros que se avecinaban. También debo instruir cuidadosamente a Xiao Mei y a los demás. Xiao Eng contempló en silencio, recogió los objetos, salió del reino de los huesos blancos y se los distribuyó a su Xiao Mei y San Aobo. Luego les recordó minuciosamente una y otra vez. Su Xiao Mei se encogió de hombros y asintió en señal de acuerdo. Pero su atención se centró en los tesoros recién adquiridos y se mostró algo complacida, jugando tranquilamente con ellos. San Aobo primero guardó los artículos y luego aseguró solemnemente a Xiao Eng. Una vez realizados todos los preparativos, se produjo otra ronda de despedidas. Los dos, sosteniendo un mapa que Ye Feipen había obtenido de alguna manera, partieron en dirección a la provincia de Hyushan. 2 compañeros se embarcaron en un destino desconocido en busca del núcleo dorado. El resto de la gente, en medio de la reticencia y la preocupación,
también se sintió inspirada. También necesito darme prisa y lograr el núcleo dorado. Cuando Xiao Mei regrese, seguramente se sorprenderá, resolvió Xiao en silencio. Las hermanas Jin se miraron y luego regresaron a las profundidades de la isla desierta para practicar diligentemente. Su Chanyu miró hacia la dirección que había dejado su Xiao Mei y su expresión se volvió más decidida. Ye Feipen no mostró mucha tristeza. En cambio, cuando vio a Xiao En regresar del reino de los huesos blancos con tantos tesoros, sus ojos se pusieron en blanco de emoción. Después de que todos se fueron, él hizo lo mismo y fue al reino de los huesos blancos a suplicar. Intentó obtener algunos beneficios de Senior Skull. Li Fan, que presenció esta escena, no pudo evitar sentirse un poco divertido y exasperado. Al ver la lamentable apariencia del gordo, si Li Fan no lo hubiera estado monitoreando todo el tiempo, casi habría sido engañado por su excelente actuación. A la luz de su sincera actuación, Li Fan no lo ignoró esta vez. Después de pensarlo un poco, Li Fan inscribió el arte de la forja de la creación en un trozo de jade y se lo envió a Ye Feipen. Apareció un destello de luz blanca. Al ver la ganancia inesperada esta vez, Ye Feipen estaba muy contento. Saltó y sostuvo la hoja de jade, ansioso por leerla. ¿La creación forja el arte? Las palabras dominantes que aparecieron por primera vez lo dejaron atónito. Sus pupilas se contrajeron repentinamente e instintivamente guardó el trozo de jade, mirando a su alrededor. Después de confirmar que era el único en el reino de los huesos blancos, Ye Feipen examinó con entusiasmo el contenido de la técnica. Después de un rato, mostró una expresión extraña. ¿Solo esto? Sintiendo que algo andaba mal, Ye Feipen volvió a leer la técnica varias veces. No. El arte de Creation Forge suena tan misterioso, ¿cómo puede ser tan rudimentario? ¿Será que es demasiado profundo y no estoy lo suficientemente calificado para comprenderlo? Por un momento, el gordo cayó en profundas dudas sobre sí mismo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C280. Creación de bestias demoníacas forja el arte capítulo 280. Creación de bestias demoníacas forja el arte. Después de sentirse perdido, Ye Feipen volvió a hojear Creation Forge Art varias veces. Finalmente, miró fijamente el poema al final de la técnica, sumido en sus pensamientos. El gran Dao es inherentemente simple, la creación es siempre imparcial. Cuando las verdaderas técnicas se transmitan al mundo, solo el destino las comprenderá. Murmurando los versos para sí mismo, los ojos de Ye Feipen se iluminaron gradualmente. Veo la llamada simplicidad del gran Dao. Este arte de Creation Forge parece muy rudimentario, pero si uno lo subestima, sería un grave error. El gordo recuperó la confianza. La organización del Renacimiento Inmortal ha existido desde la antigüedad. Aunque hoy en día ha decaído, su fundamento sigue siendo profundo. ¿Cómo podrían sus tesoros ser comparables a los bienes comunes? Creación. Obtener esta técnica es realmente mi buena suerte. Con emoción en su corazón, el gordo aplastó el trozo de jade, salió del reino de los huesos blancos y se apresuró a entrar en una trinchera cerca de la isla desierta para practicar según el método del arte de la forja de la creación. Activando el potencial oculto dentro del cuerpo. Ye Feipen cerró los ojos, sintiendo silenciosamente el potencial oculto dentro de su cuerpo. En un instante, pareció caer en un estado de sueño y las fluctuaciones de su respiración disminuyeron. De esta manera pasó más de un mes. Un día, de repente apareció un leve rubor en el rostro de Ye Feipen. Sobre su cabeza también apareció al mismo tiempo la sombra de un Kunpeng, emitiendo un fuerte grito. PFFFT. Se derramó un bocado de sangre y de repente se extendieron alas marrones detrás de él. Era como si de repente hubiera aparecido una tremenda energía dentro de su cuerpo. Subió continuamente y dondequiera que pasaba aparecían enormes protuberancias en la superficie de su piel. Parecía como si un tumor se moviera constantemente por su cuerpo. Pero el rostro de Ye Feipen no mostraba sorpresa sino alegría. Este potencial oculto es verdaderamente extraordinario. Pensé que ya había desarrollado plenamente todo el potencial del linaje Kunpeng. No esperaba que todavía quedara un largo camino por recorrer.
Justo cuando Ye Pen estaba absorto en la emoción, una fuerza vasta e ilimitada surgió repentinamente dentro de su cuerpo. Como si le hubieran dado un fuerte golpe, el gordo escupió otro bocado de sangre. Decir que hay demasiado potencial a la vez es un poco difícil de soportar. Su cuerpo había sido deformado por el impacto de esta enorme fuerza y el rostro de Ye Pen de repente se volvió serio. Necesito refinar rápidamente este poder. El cuerpo es un horno de creación, el potencial oculto es el carbón y todas las cosas son cobre. Recordando los puntos clave de la técnica, un destello de luz brilló en los ojos de Ye Pen. Su cuerpo gordo y algo deformado de repente se calentó visiblemente. ¡Boom! Un estruendo como el de un martillo gigante resonó levemente desde el interior de su cuerpo. En el momento en que sonó el sonido, el cuerpo de Ye Pen no pudo evitar temblar violentamente. Sin embargo, los bultos que se movían constantemente alrededor de su cuerpo parecieron disminuir ligeramente debido a este violento golpe. Aunque no era muy obvio, Ye Pen podía sentir claramente los cambios en su cuerpo. Bien. Otra vez. Una mirada de confirmación brilló en sus ojos. Otra huelga. Bajo el golpe continuo, las masas de poder fueron absorbidas gradualmente por el cuerpo de Ye Pen. La fuerza de su cuerpo físico volvió a aumentar. En un corto periodo de tiempo, había aumentado aproximadamente un 10%. Así como Ye Pen estaba extasiado por este cambio, su cuerpo emitió una luz abrasadora como un horno. Sin embargo, debido a la sobrecarga, comenzaron a aparecer finas grietas en él. Parecía como si su cuerpo estuviera a punto de colapsar en cualquier momento. El rostro de Ye Pen cambió de repente. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un toque de luz azul estalló repentinamente en su dantian. El color azul profundo atravesó la luz carmesí, aparentemente teniendo su propia conciencia, reparando continuamente las heridas de Ye Pen. Al mismo tiempo, innumerables pequeñas partículas azules surgieron de la zona del mar cerca de la fosa, corriendo una tras otra hacia Ye Pen. Este apoyo no era solo energía espiritual atribuida al agua. También contenía energía vital pura. Alimentado por esto, el cuerpo del horno del gordo se estabilizó una vez más. Maravilloso. La técnica decía una vez que el proceso de templado del cuerpo no se puede apresurar. De lo contrario, se hará daño a uno mismo. Parece que, como recurría a demasiado potencial oculto, mi primer cultivo fue demasiado apresurado. Mi cuerpo está sobrecargado de trabajo y se siente un poco agotado. Pero no esperaba que el Kangai Pearl realmente reparara mis lesiones físicas. Si ese es el caso, significa. Cuanto más pensaba en ello, más emocionado estaba. El sonido del templado del martillo resurgió. Después de haber probado el éxito, Ye Pen no podía esperar para seguir practicando. En el espejo Tianxuan, Li Fan, que observó todo el proceso de principio a fin, no pudo evitar suspirar. Entonces, ¿este es el potencial del linaje Kunpeng? La fuerza física de las antiguas bestias demoníacas es realmente incomparable con la de los humanos. Li Fan le dio a Ye Pen el arte de la forja de la creación con una mentalidad un poco experimental. Quería ver si se producirían cambios al combinar el método de aprovechar el potencial oculto del cuerpo con el linaje de la bestia demoníaca. El resultado fue algo inesperado incluso para Li Fan. Quizás porque el físico de las bestias demoníacas excedía inherentemente al de los humanos comunes, la tolerancia de Ye Pen hacia el templado del arte de la forja de la creación era mucho más fuerte que la del clon de Li Fan. Cuando el clon cultivó Creation Forge Art, tuvo que movilizar con cautela una pequeña cantidad de potencial oculto para fortalecer el cuerpo físico. Solo después de que el cuerpo alcanzara un cierto nivel de fuerza podía comenzar el templado. Pero para Ye Pen, este paso de fortalecimiento fue omitido directamente. O mejor dicho, al mismo tiempo fortalecía su cuerpo y lo templaba. El riesgo era grande, pero el efecto era mucho más fuerte. Sin embargo, Li Fan no pudo imitarlo. Si lo hiciera por la fuerza, el resultado sería que su cuerpo no podría soportar el templado y se rompería directamente, provocando su muerte. Ye Pen solo pudo hacer esto gracias al poderoso físico aportado por el linaje de la bestia demoníaca y a la ayuda de la perla Kangai. Esa energía vital pura también fue un gran complemento para el Kunpeng. No esperaba que tú también tuvieras capacidades curativas.
Lo estás tratando como a tu propio hijo. Li Fan resopló fríamente en su corazón. Cuando construyó los cimientos con el Cangai Pearl en aquel entonces, nunca disfrutó de ese trato. Independientemente de lo que pensara Li Fan, no afectó el progreso del cultivo de Ye Fei Pen. Sin preocuparse por lesionarse el cuerpo, podía realizar un templado físico imprudentemente. Después de otro mes, Ye Fei Pen absorbió por completo el potencial oculto al que había recurrido anteriormente. Su cuerpo originalmente obeso, bajo el templado repetido, gradualmente se volvió delgado. Cuando se volvió tan delgado como un rastrillo, varias hebras de potencial oculto surgieron una vez más. Su cuerpo se infló como un globo. Los martillos sonaron una vez más y la fuerza de Ye Fei Pen se disparó rápidamente durante este ciclo. Contacto, tos.